IlustraPro, el podcast de Ilustrando Dudas. El espacio sonoro que te brinda información y asesoramiento sobre la profesión de la ilustración. ¡Y buen rollo! Por IoBru. Muy buenas IlustraPros, ¿cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos al programa de hoy. Como ya es costumbre, vamos a hacer 3 respiraciones que además me van a venir muy bien porque hoy también, ayer y hoy, estoy aquí intentando grabar y la vida no me deja, y con las ganas que yo tengo siempre de hablar con vosotros y de compartiros los contenidos del podcast, así que vamos a respirar. 1, 2 y... Bueno, ya estamos aquí, que es lo importante. Voy a contaros en qué consistió el programa anterior. Por si no lo escuchasteis, tuvimos como invitado a Felipe Vargas, un ilustrador muy peculiar porque en realidad es motion grapher, es diseñador, es animador, es ilustrador, es un hombre orquesta que además tiene un entusiasmo por su trabajo impresionante. Y si no lo escuchaste, pues te lo recomiendo porque habla desde un lugar muy bonito sobre cómo avanzar en nuestra profesión. Él comparte pues cómo fue su caso, que además eso pues tiene un perfil bastante interesante por no ser el que más conocemos, y él está viviendo perfectamente bien de la ilustración, así que os animo de verdad a que le conozcáis. Y bueno, antes de presentar a la invitada de hoy, que va a ser un programa también muy interesante porque la invitada de hoy no es ilustradora, pero es una persona vinculada con la ilustración, la creatividad y el arte, muy vinculada porque se dedica a ayudar también a los creativos. Me gustaría comentaros un par de cositas. Acabamos de lanzar el reto de Navidad, el reto ID. Sé que es muy pronto, pero es porque hemos cambiado de concepto y este año va a ser del 1 al 25 de diciembre. Se llama La Vuelta al Mundo en 25 Navidades y va a ser un recorrido por diferentes festividades del mundo. Y es un reto que estamos lanzando en colaboración con La Bonica de Ana Márquez, que es una IlustraPro, una exalumna que tuvo esta idea y decidimos hacerlo juntas. Así que entrad a apuntaros a ilustrandodudas.com, veréis en el menú el reto ID, así que ahí podéis inscribiros para que os lleguen los emails todos los días del reto. Bueno, también deciros que dentro de nada voy a compartir ya la información de los meetups que voy a hacer en Valencia, Barcelona y Madrid, que van a ser durante diciembre. Y ya, sin más, os dejo con Isabel para que nos cuente un montón de cosas. Muy buenas, Isabel, bienvenida al programa. No sabes la ilusión que me hace. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de que vinieras? Ay, hola, Io, un placer estar aquí por fin acompañándote. Pues no sé, meses, ¿puede ser? Meses. Sí. Pero bueno, cuéntanos, preséntate, porque me hacía muchísima ilusión que estuvieras aquí porque tienes un perfil profesional muy especial, te dedicas también a ayudar a los ilustradores y a un montón de creativos y tienes un proyecto que es como primico de Ilustrando Dudas, porque de manera diferente, pero nos dedicamos a lo mismo, que es asesorar y ayudar, que se llama Firmado por. Cuéntanos. Pues sí, me ha encantado eso de primico, aquí diríamos primos hermanos, ¿no? Sí. Pues bueno, mi página es Firmado por. Firmado por es una asesoría online. Yo soy abogada, especialista en derechos de autor y propiedad intelectual, y a lo que me dedico es acompañar y asesorar a creadores y creadoras en la revisión de sus contratos, realización de contratos, protección de sus obras, las dudas que tengan, y también desde la formación, no solo desde la consultoría. Uh-huh. ¿Y cómo te aventuraste, así rápidamente, sin liarnos mucho, pero cómo te aventuraste en el mundo de la ley de propiedad intelectual y los derechos de autor? ¿Cómo te dio ahí por ahí? Esto va a ser difícil contártelo sin liarnos mucho, pero bueno, te resumo, ¿vale? Yo estudié Derecho, estudié también Criminología porque me apasionaba el derecho penal.
Te dije que iba a ser imposible. Iba a hacer una coña, pero muy políticamente incorrecta, así que mejor lo dejamos. Sigue. Bueno, pues estudié Derecho, Criminología, y cuando ya estaba comenzando en el ejercicio de la abogacía, me di cuenta que no me acababan de convencer, ¿no? El mundo de los despachos y oposité a judicatura. Ajá. Compaginé el mundo de la oposición con un trabajo a media jornada, porque además yo no quería ser juez, yo quería ser fiscal. Ajá, toma ya. O sea que es la misma oposición. Y la acabé dejando. Tras 5 años ya no quería saber nada de la oposición y tampoco del mundo del derecho, ¿no? Yo también soy creadora, hago fotografías, escribo poemas y bueno, mi pareja es dibujante de cómics además. Llevamos... Jolines. Claro, esto ahora todo para otro capítulo entero. Y bueno, por eso siempre digo que conozco de primera mano, ¿no? Las vicisitudes y los problemas que hay en el mundo de la edición y que tienen los creadores y creadoras. Y al final tenía que hacer algo, con todo este amor por el arte, amor y respeto y pasión por la creación y mi conocimiento en el mundo jurídico, ¿no? Y la mejor manera que se me ocurrió era especializarme en propiedad intelectual y derechos de autoría. Y ahí fue cuando comencé, pues hice un máster, hice cursos de experta en propiedad intelectual y de ahí surgió Firmado por, ¿no? Y de hecho, no sé si me lo vas a preguntar y si no me lo preguntas ya te lo cuento yo. Pues me lo cuentas tú. De ahí el nombre, ¿no? De la necesidad de que las autoras y los autores den valor a su autoría, a su nombre. Claro. Que firmen los contratos una vez que lo hayan leído y sepan y conozcan el valor de sus obras, ¿no? Ese firmado. Ese doble sentido me parece súper importante. Jolín, y pues que sepas que yo llevo un montón de tiempo hablando con amigos abogados que, ¿sabes? Ese momento de hacer el máster para poder ejercer y que no saben qué hacer con sus vidas, yo siempre les digo que tenéis aquí un montón de creativos más perdidos que un pulpo en un garaje, por favor, dedicaros a propiedad intelectual y nadie me hace caso. Digo que aquí tenéis un montón de curro. Y no sé si tú tienes si te sale mucho trabajo, pero el mundo del arte y la creatividad y de los derechos de autor es amplísimo, ¿no? Sí, claro. Sí, porque tenemos propiedad intelectual por un lado, luego está la propiedad industrial con el derecho de marcas también, que bueno, es interesante también para los ilustradores, ¿no? Hombre. Es otro mundo también, ¿eh? Sí, pero que es verdad que en un momento dado, según el tipo de planteamiento que se hagan a nivel empresarial, ¿no? Lo podrían necesitar, o sea que también se amplía por ahí. Exacto. Cada vez hay más, bueno, siempre ha habido muchos abogados especialistas en propiedad intelectual, pero bueno, hay compañeras, se ven cada vez más compañeras también especializadas en este sector y muy cercanas, ¿no? A los clientes y bueno, y a bajar a tierra todos estos conceptos que a veces pueden parecer un poco técnicos, distantes o fríos, ¿no? Claro, de hecho me hizo mucha ilusión descubrir que participaste y asesoraste en la guía ninja del ilustrador de ACPI, de la Asociación de Ilustradores Profesionales de Galicia. Así que, bueno, pero vamos a empezar por el principio, ¿vale? Porque tú me estabas comentando como, jolín, que las preguntas que te iba a hacer para este programa, pues que eran, pues eso, muy introductorias, no muy básicas, y yo es que a mí me gusta empezar por el principio y si no he sacado aquí el diccionario todavía es porque no quiero que esto se vuelva un peñazo, pero la cuestión es que a mí me sorprende mucho cómo nos pasa a todos los ilustradores que estamos empezando que no nos damos cuenta de hasta qué punto nos condiciona este tema en el desarrollo de nuestra profesión, de cómo funciona todo, de cómo valoramos el trabajo. No solamente se trata de firmar contratos, es que es mucho más, es que es lo que configura nuestra realidad profesional. Entonces, claro, que tardé un montón de tiempo en darme cuenta, ¿no? Cuando lo descubrí, dije, ostras, es que necesito que la gente se entere cuanto antes, ¿no? Entonces vamos a empezar por el principio y mi primera pregunta es ¿por qué la ley de propiedad intelectual es tan importante, ¿no? Para nosotros? El por qué, porque bueno, es el marco jurídico donde se reconocen tanto vuestros derechos como vuestras obligaciones como creadoras y creadores, ¿no? Por lo tanto, tenéis que tenerlo de referencia y saber dónde acudir para saber, primero, cuáles son vuestros derechos
qué tipo de obra se protege, cómo se protegen las obras y así conocer y poner en valor no solo vuestro trabajo, ¿no? Sino también, bueno, pues eso, conocer los derechos. Es algo que no se puede ignorar, y porque por mucho que lo ignoréis, al final, ¿no? Es lo que se dice siempre, es de primero de derecho, al final el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, o sea, va a estar regulado ahí. Y al final es que tenemos la suerte de tener una ley en propiedad intelectual muy garantista para los autores y las autoras. Entonces, bueno, yo siempre digo que esto suma un 10 en fuerza, que os da superpoderes y os da seguridad también y mucha profesionalidad. O sea, que es algo que no se puede o no se debe ignorar, ¿no? De hecho, creo que una de las razones por las que cuesta tanto entender, o sea, como que la gente haga ese de llegar de A a B, digamos, ¿no? De, ostras, es que un ilustrador es un creador, es un artista y un artista es un autor. O sea que, porque claro, siempre hablamos de derechos de autor, y es que nos cuesta mucho vernos a los ilustradores como autores y entender que hay algo que regula nuestra actividad profesional y que lo sepamos o no lo sepamos, nos ampara, digamos, ¿no? Y nos organiza la vida profesional. Entonces, ¿por qué crees que nos cuesta vernos como autores? O sea, es un concepto que a la mayoría de los artistas les queda lejos, ¿no? ¿Te pasa que a la gente le cuesta verse como autora? Me llama la atención que me lo plantees así, ¿no? Porque es como que queda grande la palabra autor o autora, ¿no? Y yo creo que más que de un problema de deslegislación, porque de hecho tengo la ley en la mano, yo soy mucho de papel y además quería enseñártela para que veas que no muerde y que además es pequeñita con todas las cosas que se ven en derecho, ¿no? Yo me la he leído, que conste que es una friki, pero bueno. Pues fíjate que además que en la ley se dedica un artículo entero para ver qué se entiende como autor o como autora, ¿no? Y además dice, se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica. Sois ilustradores, estáis creando una obra artística, pues ya está, sois autores, lo dice la ley, no hay más, ¿no? Yo creo que, según lo que me estás planteando, yo creo que tiene que ver más con un enfoque de reconocimiento o autorreconocimiento y de dar valor a nuestra propia obra, que es que, jolines, a veces cuesta, ¿no? Saber si lo que hago, lo que estoy dibujando tiene valor, si va a gustar a los demás, y parece como que nos queda grande, ¿no? La palabra autor o autora. Pues no, aquí se acabó. Sois autores y autoras por el mero hecho de la creación. Y además otra cosa, Io, por el mero hecho de la creación vuestras obras ya tienen protección jurídica. Me encanta que nos lo cuentes. Sí, repítelo, por favor. Que la gente no lo pilla. No sé cuántas veces se lo tengo que repetir. Repítelo tú, que eres abogada. Pues es así, ¿no? El registro, en el caso de propiedad intelectual, no es obligatorio, aunque que no sea obligatorio no significa que no sea necesario. Esto daría para otro capítulo. Ya, para otro programa. Pero nos quedamos con dos conceptos de momento, ¿no? Primero, por el mero hecho de la creación ya sois autores y autoras, ¿no? Si estáis creando una obra pues que sea original, que sea literaria o artística o científica. Y además, por el mero hecho de la creación, una vez que esto es muy importante, porque claro, las ideas no se protegen, lo que se protege... te lo iba a preguntar. Claro, es que ya... Tenemos que sacarlas fuera, manifestarla en cualquier soporte, tangible o intangible. Me vale una servilleta de bar o que me dibujéis en el iPad, ¿vale? Pero una vez que las sacamos ahí fuera, por el hecho de haberlas manifestado, ¿no? Ya tienen protección jurídica, no hace falta registrarla. Vale, entonces, si yo llego y te digo, oye Isabel, que sé que dibujas muy bien y es que se me ha ocurrido aquí una idea de que si haces un ser con 3 cabezas para la mascota de mi empresa y no sé qué, y luego tú la haces, que esto es muy típico, ¿no? Que le pasa a la gente que empieza pues es que esta persona me ha dicho lo que quería, yo lo he hecho y ahora me dice que la imagen es suya, porque la idea era suya y es como, hola, toma, ley de propiedad intelectual. Exacto, si la idea es tuya, hazlo tú. Claro. ¿No? ¿Por qué no haces tú la ilustración? Porque no sabes, ¿no? Una cosa es que me encargues un servicio y me pagues por ese servicio, yo te ceda los derechos de la ilustración, y otra cosa es que hablemos de quién es el autor de la ilustración, ¿no? El autor, además tenemos una cosa muy bonita que se llaman derechos morales,
que son totalmente diferentes a los derechos patrimoniales o derechos de explotación. Y en las formaciones que yo hago siempre digo que los derechos morales es el cordón umbilical que te une con la obra, y que eso, bueno, a lo mejor no es el mejor ejemplo, porque al final el cordón umbilical se acaba cortando, ¿no? Cuando pares, ¿no? Cuando tienes, pero es algo invisible que te va a unir siempre con tu obra, y es tu creación. Tú podrás ceder los derechos patrimoniales, explotar económicamente la obra. Podríamos discutir por cuánto tiempo se pueden ceder esos derechos, pero hay algo a lo que no puedes renunciar, y esto también viene en la ley, que es a tus derechos morales, al reconocimiento de tus derechos morales. Eso ni se puede ceder ni se puede renunciar. Bueno, pero es que al final es que tú estás pariendo de alguna manera, ¿no? Y estás teniendo esos hijos, esos que son tus obras, y se corte el cordón umbilical o no, la cuestión es que salen de ti. Y eso es así, y eso es impepinable forever. Sí, ¿no? Sí, siempre vas a ser la mamá o el papá de esas creaciones, ¿no? ¿Y por qué crees que a la gente le cuesta tanto? Porque yo tengo un recuerdo de cuando estaba estudiando el máster de ilustración, que claro, tú en esos momentos que todavía no has salido al mundo, no te has enfrentado a ponerte a promocionarte, a buscar trabajo, a tener experiencias profesionales, pues yo recuerdo que tuve unas clases sobre este tema y sobre contratos y tal y cual. Y yo recuerdo que se me quedaba todo como súper abstracto y no entendía, o sea, cómo funcionaba la ley de propiedad intelectual y el tema de los derechos de autor para desarrollar nuestro trabajo como toca, ¿no? Correctamente, y cómo cobrar por él y cómo valorarlo y tal. ¿Por qué cuesta tanto de entender? O no sé cómo lo podríamos explicar para que la gente lo aterrice con más facilidad, ¿no? Te iba a decir que porque no tuviste una profe como yo, pero claro, no tienes. Ay, no, me encanta. Es que no, a ver, yo creo que era un buen profesor, pero se juntó que una falta de interés por mi parte, Sí. que eso también pasa mucho, porque cuando eres un estudiante pasas de todo y eso es terrible, ¿no? Y yo pues soy consciente. Pero aparte recuerdo que se me quedaba muy abstracto y que yo soy una persona que si no me lo aterrizas, si no me pones casos concretos o ejemplos, a mí me cuesta un montón. Bromas aparte, porque bueno, era una broma. Es porque a veces pensamos que estas cosas pueden quedarnos muy lejos, ¿no? Ya. Y bueno, primero porque no en todos sitios ni en todas las carreras relacionadas con lo artístico se da una materia que sea propiedad intelectual o derechos de autoría, lo Bellas cual es... Artes ni lo olí. O sea que tienes razón, sí. Sí, primero porque bueno, no estamos familiarizados con eso. Luego porque pensamos que algo que tiene que ver con la legislación, con el derecho, con norma jurídica, solo nos va a tocar de cerca cuando tengamos un problema y no queremos saber nada de ello, o a veces por el tecnicismo, ¿no? Si le viésemos realmente lo práctico que es y lo necesario que va a ser para nuestro trabajo una vez que salgáis ahí fuera y os pongáis a trabajar como profesionales, lo vais a necesitar para todo. Primero para contrato de servicio, para los encargos profesionales, para saber cómo, cuándo ceder vuestra obra, qué tipo de protección tiene, qué derechos podéis ceder, qué derechos son buenos que os reservéis para poder explotar la obra en otros ámbitos. Entonces, si a todo esto... bueno, y además es que a mí me encanta contar historias, porque si os metéis en mi página web, tengo un blog donde además en verano hago una serie que es Derechos de Autor y otros fantasmas y me pongo a contar historias que pasan, ¿no? Pues, relacionadas con la propiedad intelectual, ¿no? Y con haber firmado un mal contrato, bueno. Entonces, si bajamos todas estas cosas, como dices, a tierra, le ponemos forma y vemos en qué nos puede servir de forma práctica, pues ya seguro que lo miraríamos con otros ojos. Pero no desde la necesidad de tengo que también, sino de sacarle uso, ¿no? Y de al final de mimar nuestro propio trabajo, porque esto tiene mucho que ver con nuestro propio reconocimiento y con qué queremos hacer con esta obra, ¿no? Con estos hijos que estamos sacando ahí fuera. Es una falta de autoestima, ¿no? Mucho síndrome del impostor, lo que tú comentas, ¿no? Y que como por suerte o por desgracia siempre la gente que se dedica a esto viene del hobby. Claro, valora ese trabajo que hace de una manera como muy diferente y muy alejada de lo profesional, sin darse cuenta de que está haciendo daño, ¿no? A esos hijos que está lanzando al mundo y que no está cuidándose en el proceso y no le está dando el valor que tiene el trabajo que hacemos, que es único. Exacto, pero no
no es solamente la culpa de los creadores y las creadoras. Y aquí hay un problema de la sociedad, de valores y de respeto hacia el trabajo artístico, porque lo sé. Te encuentras con cada cosa, ¿no? Muchas veces, y es que pensamos que, bueno, porque nuestro primo haga logotipos o haga dibujos, le podemos pedir un dibujo porque total no le cuesta nada, ¿no? Y es como, jolines, los años de carrera que llevas detrás Sí, todo el esfuerzo, todo el trabajo, toda la energía, todos los recursos. De hecho, mi siguiente pregunta era ¿por qué gran parte de los clientes o de la gente que nos contrata ni conoce ni entiende esta ley o directamente, a veces conociéndola, con la picaresca maravillosa que tenemos en nuestra cultura, se dedican a intentar sacar el máximo beneficio al mínimo coste y con las peores condiciones que nos puedan ofrecer? Entonces, porque soy consciente de que culturalmente... por desgracia, tenemos esto en contra. Y por eso también creo que es importante que nosotros seamos conscientes y lo peleemos aún con más garra, ¿sabes? Con más ganas. Sí, yo creo que ahí tenéis un doble trabajo. A mí siempre me cuesta mucho deciros esto, porque encima de que tenéis que adquirir estos conocimientos para poder proteger y defender vuestra obra, tenéis que hacer... pedagogía, ¿no? Exacto, el trabajo de educar muchas veces a los clientes, ¿no? Sí. Cuando le ponéis un contrato encima de la mesa, que a veces desgraciadamente pues muchos clientes se asustan o no quieren firmarlo, o otros se piensan que porque os están encargando una determinada ilustración, lo que están haciendo es comprarla y no... los derechos de autoría se ceden, no se venden, por lo menos en España, ¿no? Entonces, bueno, hay que explicarles que se ceden durante un tiempo determinado para unas modalidades determinadas. Tú no me puedes encargar una ilustración para un cojín por X dinero y acabar haciendo esa ilustración en camisetas, servilletas, tazas, ¿no? Cuando me has pagado únicamente por una modalidad. Entonces, todo esto hay que hacer un trabajo de educación también muchas veces, ¿no? ¿Y qué pasa entonces con, o sea, es verdad, ¿no? Ese trabajo de pedagogía con clientes quizás pues que están menos familiarizados porque te lo piden para a lo mejor cosas que no están tan vinculadas con, o sea, vamos, que es gente que no suele trabajar tan a menudo con creativos, sino que a veces pues es algo un poco más puntual y tal, porque es cierto que las empresas como por ejemplo las editoriales que se dedican a contratar este tipo de trabajo súper a menudo, tú piensas que deberían conocer todo esto y que deberían honrar un poco la ley y a hacer las cosas justas, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces con este perfil de cliente que sí sabe, pero no quiere? Pues que es aquí cuando hay que plantarle delante un contrato o atrevernos a negociar las cláusulas. Yo siempre digo que los contratos de cesión de derechos no son contratos, afortunadamente, de adhesión. No tenemos un contrato de luz o de agua. Aquí lo que tenemos es un contrato entre dos partes donde ambas tienen derecho a negociar y a poner sus condiciones. Entonces, aunque sea como un juego, atreveros a negociar. Siempre, porque además siempre habrá cláusulas que puedan ser pues más beneficiosas para vosotros, ¿no? Entonces, negociar. Y si ese cliente no quiere firmar un contrato, siempre tenemos otras opciones como, a ver, el contrato es el rey o la reina de esto, ¿no? Todo lo que vaya por contrato pues es mucho más garantista y es mejor, pero hay otras opciones como cuando nos tengamos que presentar la factura, en esa misma factura pon una cláusula de cesión de derechos. ¿Para qué estás cediendo esa ilustración? En el presupuesto que le presentas, en los mails, en la cadena de email. Intenta siempre dejar... Cualquier documento, ¿no? Exacto. Como el contrato... A ver, el contrato es la joya, ¿no? De la corona. Pero, bueno, que sepamos que tenemos otras opciones, ¿no? Y que además... Volvemos otra vez a la ley de propiedad intelectual y a uno de los motivos por los que hay que perderle el miedo o hacernos coleguita de ella, ¿no? Si somos ilustradores o creadores o creadoras. Y es que es una ley, como decía al principio yo, muy garantista. Y la ley siempre dice que los contratos o la cesión de derechos debe hacerse por escrito, ¿no? Pero en defecto de que haya pues el contrato por escrito o que nos haya fijado algún término, la propia ley nos dice a qué uso estaremos atendiendo, ¿no? Entonces, son herramientas que tenemos y tenemos que usarlas a nuestro favor, o sea, olvidarnos de ese desconocimiento, navegar por
por la ley y bueno, pensar que podemos usarla pues a nuestro favor. Sí, o sea, es que me acabas de recordar que una cosa que a mí me sorprendió un montón cuando leí el nuevo libro blanco de la ilustración gráfica en España, en ese apartado de legislación, de ley de propiedad intelectual y tal, descubrir que si tú no dices nada o si no se pacta nada, hay una serie pues eso, ¿no? De cuestiones que quedan pactadas por defecto. Y a mí eso me dejó súper tranquila, ¿no? Porque de alguna manera tienes algo a lo que agarrarte en caso de que sin querer, pues por desconocimiento o por lo que sea, pues hayas caído pues eso, ¿no? En dar tu trabajo y sin hablar nada. Entonces, realmente tienes razón que lo tenemos fácil. Lo que hay que hacer es quitarle, o sea, hacernos amigos de ella porque a mí me sabe mal, he de decirlo, ¿eh? Porque, te digo por qué. Porque claro, yo me la he leído, la ley de propiedad intelectual, creo que quien quien la creó tenía muy buenas intenciones, pero al mismo tiempo pienso que nos ha complicado la existencia a un nivel impresionante. Y con esto me refiero a, por ejemplo, cómo valorar nuestro trabajo. Porque esta es como la primera pregunta y la primera cuestión por la que la gente acaba acercándose a la ley de propiedad intelectual, ¿no? Porque de repente dicen, vale, a ver, ¿yo cuánto cobro por lo que hago? Y entonces, o sea, yo cuando tuve que plantearme esto para poder explicarlo en mis cursos, me di cuenta de que tenían que entender cómo funcionaba la ley de propiedad intelectual, cómo nos afectaba como autores y como creadores, porque prefiero que lo digas tú, ¿no? ¿Cómo nos pide la ley de propiedad intelectual que valoremos nuestro trabajo? Es de manera proporcional, ¿no? Bueno, es que estamos mezclando varias cosas aquí. En la ley de propiedad intelectual no hay un sistema de precios, no está regulado un sistema de precios. Entonces, a la hora de valorar, no tiene nada que ver la ley de propiedad intelectual con eso. Y además, la fijación propia de los precios, sabes que ahora los baremos y todo eso también está prohibido, ¿no? Por la ley de competencia. No se puede establecer un sistema de precios. Supongo que te refieres a... Perdona. Es que sí, es que me acabo de dar cuenta de que no me he explicado bien. Yo de lo que estaba queriendo hablar es que precisamente por cómo está planteada la ley de propiedad intelectual, valorar nuestro trabajo, o sea, no es posible valorar nuestro trabajo a través de tarifarios o a través de guías específicas o no nos podemos poner un precio fijo porque el planteamiento que hace es incompatible con eso. Entonces quería que tú explicaras un poco por qué a pesar de tener muy buenas intenciones para hacer que nos paguen de la manera más justa posible, luego en el día a día nos complica mucho la existencia. Sí, ahora ya se me ha entendido. Perdón. Yo es que estaba con el ABC sí, perfectamente. Y mira, sí que habla la legislación al respecto de lo que me estás comentando. La ley de propiedad intelectual sí que fija de que se debe pues pagar a los autores y a las autoras y además especifica dos formas de retribución o de la manera que este pago se puede llevar a cabo, ¿no? Y habla de la retribución a tanto alzado o de la retribución proporcional, que es con pago proporcional a las ganancias, que es lo que conocemos como los royalties, ¿no? Y además, de nuevo, la importancia de conocer la legislación y usarla como herramienta, porque este pago a tanto alzado, que es que, bueno, para los que nos estén escuchando y no conozcan a qué me estoy refiriendo, cuando te pagan a tanto alzado, es que te pagan una cantidad por el servicio que ofreces o por la ilustración, ¿no? Por ejemplo, para un libro, y no ves más dinero de momento, ¿vale? Sin embargo, si te pagan por royalty, te estarían pagando de forma proporcional y lo que podrías ver es un adelanto en derechos de autoría y luego, según en proporción a las ventas, pues recibir pues un 5, un 8 o un 10%, ¿no? Del precio de venta al público. Entonces, hay algo muy interesante en nuestra legislación y es que los motivos por los que te pueden pagar a tanto alzado o el tipo de obras por los que te pueden pagar a tanto alzado están tasados en la legislación, ¿vale? Entonces, sí, y además, pues los contratos donde se paga por tanto alzado, tienes derecho a revisar los mismos durante un tiempo determinado. O sea, que hablamos de que es garantista también y podemos profundizar algún día, si quieres, más en el tema de la retribución, porque yo creo que en el sector de la ilustración y cuando hablamos de contratos de edición también, los contratos en los que la retribución es a tanto alzado es como el gran desconocido, ¿no? Y muy pocos autores, autoras saben que tienen derecho a revisar, pues imagínate que a ti te pagan a tanto alzado por un libro
por unas ilustraciones para un libro que al principio iban a ser una tirada de 500 ejemplares y el libro acaba siendo un éxito alucinante y vendiendo un montón de ejemplares y tú no tenías previsto ni negociado unos royalties, pues que sepas que tienes un tiempo determinado para pedir una revisión contractual y exigir los royalties, ¿no? También está fijado el número de ediciones, o sea que podríamos profundizar en ese tema. Por lo tanto, la ley de propiedad intelectual sí que recoge cómo valorar o cómo se paga, ¿no?, a los autores o se puede pagar a los autores y a las autoras. Claro, es que para mí son dos cosas diferentes. Una cosa es la manera de pagar, ¿no?, o de cobrar, y otra cosa es el tema de cómo valorar nuestro trabajo, o sea, cómo poder evaluar el valor o el precio que debería tener nuestro trabajo. Y bueno, hacia donde yo iba un poco era hacia el tema de que, según entiendo yo, la ley de propiedad dice que los autores han de verse retribuidos de manera proporcional al uso o beneficio que haga el cliente, ¿no? Entonces, cuando tú te pones a intentar valorar lo que te están pidiendo hacer, ¿no?, en un encargo, tú dices, vale, por un lado está el trabajo en sí, lo que me cuesta hacer a lo mejor 8 ilustraciones de tal complejidad, todo color, tal tamaño, no sé qué, no sé cuántos, pero claro, ¿yo cómo puedo saber cuánto se va a beneficiar esta persona o qué nivel de difusión le va a dar? O sea, ¿qué control o qué conocimiento puedo tener yo de esto para poder saber cuánto más tengo que cobrar, no solo por hacer el trabajo en sí, sino además por el uso que le van a dar, ¿no? Eso es lo que a mí me parece que quien creó la ley de propiedad intelectual tenía muy buena intención, pero se dejó ahí como las instrucciones a mitad de escribir, rollo de, por favor, cuéntanos algo más para que nos aclaremos a la hora de poner precio a nuestro trabajo. Más pistas, ¿no? Darnos más pistas. Pues mira, ahí tiene mucho que ver también lo que te decía de que no es lo mismo que te encarguen una ilustración para un cojín que te la encarguen para un cojín, una taza y una camiseta, ¿no? Y volvemos a la importancia de los contratos y dejarlo todo recogido por escrito. ¿Para qué estás haciendo esa cesión de derecho? ¿Cuántas camisetas van a sacar? ¿Para qué uso? ¿Qué modalidad le van a dar? ¿No? Y ahí de nuevo vuelvo además es en el mismo artículo de antes, a lo garantista, ¿no?, que es la ley en ese sentido, porque te lo leo brevemente. Dice, la falta de mención del tiempo limita la transmisión a 5 años y la del ámbito territorial al país en el que se realice la cesión. Dice, si no se expresan específicamente y de modo concreto las modalidades de explotación de la obra, la cesión quedará limitada a aquella que se deduzca necesariamente del propio contrato y será indispensable para cumplir la finalidad del mismo, ¿no? O sea, si estáis hablando... Es importante, si estáis hablando de camisetas, pues ya está, hay que limitarlos a la camiseta, ¿no?, y a lo que sea estrictamente necesario. Pero claro, ahí lo que tenéis que hacer es delimitar mucho la cesión, o sea, ¿para qué te está contratando el cliente esa ilustración? ¿Qué quiere hacer con ella, ¿no? Y a lo mejor luego fijar unos márgenes, o sea, si va todo bien, sacan otra edición o sacan, bueno, pues volvemos a hablar, o se cobrarán unos royalties proporcionales, ¿no?, a la venta que se estén teniendo. Todo esto es cuestión de pactarlo y bueno, luego al final puede haber sorpresas, ¿no? Pero cuanto más nos adelantemos a los posts o a los que puedan pasar, a las cosas que puedan pasar, pues más dolores de cabeza nos estaremos evitando, ¿no?, en ese sentido. Claro, yo, porque este tema, cuando yo recuerdo también cuando estaba empezando y me lo contaban así, yo decía, pero claro, pero es que o sea, para cuando yo me llegue a encontrar ese tipo de clientes, ¿sabes? En plan, ¿cuánto queda, no? Y lo que no nos damos cuenta es que esto ha de suceder con cualquier tipo de cliente. Da igual que sea el primo de tu amigo, que sea un cliente que te ha salido, un emprendedor, alguien que está empezando y que te pide algo pues para su nueva empresita, o que sea alguien, yo qué sé, imagínate, ¿no? Pues un escritor que quiere colaborar contigo para crear un proyecto de coautoría, o que en teoría te quiere comprar las ilustraciones para luego el poder mover su libro, que esto también pasa mogollón con gente que está empezando, o ya con clientes más grandes. Yo lo que siempre digo es que una vez vamos entendiendo cómo funciona todo esto, hay que ir adaptándolo al tipo de cliente, y por eso lo que tú decías del doble trabajo, ¿no? Pero es que al final no sale a cuenta hacerlo, aunque sea un poco rollo, porque nos aseguramos de que los encargos que vayan saliendo salgan de verdad y estemos todos contentos. Y yo creo que el truqui está sobre todo al principio con los clientes así que más se pueden asustar con
estos temas es que en todo momento tú les digas que todo esto que les estás contando es por su propio bien, que es para que ellos también lo tengan todo claro, para que el encargo salga bien, para que nadie se aproveche de nadie, pero tú siempre vendiéndole que es para ellos. Claro, por supuesto, que es real. Hombre, sí, no, lo es. Mira, dos cosas, Io. Estabas hablando al principio ahora, de que de cuándo empezar a implementar esto, ¿no? Por si desde que tengamos un trabajo, aunque por muy pequeño que sea, ¿no? Claro. No hay trabajo pequeño, Io. ¿Quién te dice a ti que esa ilustración que te encargaron por una cosa pequeñita no va a ser la leche? Eso no lo sabemos. Una vez que sacáis las obras ahí fuera, ya tienen su propia vida, ¿no? No saben qué va a triunfar, qué no, que se va a convertir en un éxito, a lo mejor lo que tú piensas que es la obra de tu vida o que es la leche, pasa sin hacer ruido ninguno, ¿no? Y lo que piensas que no vale para nada, al final, pues acaba triunfando. Y en cuanto a lo que hablabas de decirle a los clientes que es bueno para ellos, es que sin duda es bueno para ellos. Es que los clientes, si no tienen la cesión de vuestros derechos, no pueden hacer determinadas cosas con vuestras obras. O sea, se le podría pedir que dejaran de utilizarla o de hacer determinadas cosas porque no tienen los derechos. Entonces a ellos necesitan tener esa cesión de derechos por escrito si quieren estar tranquilos a la hora de usar vuestra obra también. Y además es que si a mí yo contrato los servicios de un ilustrador y me planta delante un contrato de cesión de derechos, digo, ole, que profesional, ¿no? La persona que esté contratando, ¿no? Entonces al final... Porque en los contratos están los derechos y las obligaciones de las dos partes, no nos olvidemos. Claro. O sea, que tú le estás haciendo el trabajo encima. Claro, y que se pueden negociar, o sea, que los contratos se negocian. Y que el contrato no es un documento que se firma y se acabó, no. El contrato tiene vida más allá de la firma y mucha, mucha vida, porque es ahí donde vamos a acudir cada vez que dudemos cuánto íbamos a cobrar o cuánto me iban a cobrar por esto y en qué consistía el trabajo de aquella fotógrafa y me iba a dar las fotos en color o en blanco y negro, o la ilustración iba a ser en este formato o en otro, o la ilustración iba a tener... El contrato es lo que nos lo va a recordar siempre. Claro. Aquí, bueno, nos quedan 5 minutillos apenas, pero sí que te quiero hacer un inciso y ser un poco como la voz del diablo, porque sé que con esto que acabas de comentar, mucha gente va a pensar, pues no es verdad, porque hay muchos clientes que sin tener ni idea de derechos de autor y sin saber que necesitan esos derechos, van a hacer lo que les dé la gana con la imagen una vez yo se las dé. Entonces... La cuestión es, ¿cómo me puedo proteger yo y prever, que es lo que tú decías, ¿no? Adelantarte para que eso no pase, porque luego es muy desagradable tener que decirle a esa persona, oye, que estás usando esto para lo que no tocaba. Porque además sientes que no tienes poder de negociación o de... Eso es una realidad muy habitual también, ¿no? Sí. Y pasa todos los días, sí, porque lo veo en el despacho. Y aquí estamos hablando de que la ley mola y que la ley da herramientas y que la ley protege, pero caray, cuando estáis ahí fuera y tenéis que lidiar con los clientes es agotador. Y cuando veis un problema de plagio o veis un problema de uso no consentido de ilustraciones, es agotador, ¿vale? Y soy consciente de eso. La mejor forma de evitarlo, mira... por mucho que queramos evitarlos, esas cosas pueden pasar. O sea, por mucho que protejamos nuestra obra, por mucho que hagamos contratos de cesión o pongamos cláusulas en la factura, no significa que vayamos a estar libres de, ¿vale? Lo que sí vamos a tener es pruebas a la hora de tener que enfrentarnos y reclamar nuestros derechos, ¿no? Y nos va a resultar mucho más fácil, sobre todo a la hora de resolverlos de forma, pues eso, extrajudicialmente y hacerlos valer. La mejor forma de protegernos es el conocimiento, que sepamos a qué tenemos derecho aunque nos hayan vulnerado nuestros derechos de autoría, ¿no? Que sepamos que la ley en este caso está de nuestra parte y que va a ser más fácil pues instar a la reclamación, ¿no? Y empezar por eso, por cláusulas en factura, por firma de contratos o por poner cláusulas de propiedad intelectual y cesión de derechos en presupuestos. Claro, sí, y que tú sepas de todo esto para poder hablarlo con ese cliente desde el principio y hacerle saber, porque ya cuando ya lo saben ya es mucho más difícil que suceda. Luego pues depende del nivel de caradurismo, ¿no? Pero reduces muchísimo las posibilidades de que suceda. En cambio, cuando no lo hablas, las probabilidades son altísimas. O
sea, es una diferencia impresionante, entonces nos sale mucho, mucho a cuenta. Bueno, pues yo me sabe fatal porque, claro, este tema lo estábamos hablando al principio antes de empezar a grabar, que cuando empiezas a abrir el berenjenal ya tienes que entrar en profundidad porque si no, no da para nada. Pero me ha parecido ver hoy que justo has lanzado una masterclass que coincide. Así que cuéntanos un poco, porque si la gente está interesada en esto, me parece súper buena idea que continúen con tu masterclass, ¿no? Sí, pues mira, masterclass es kit de supervivencia para creadores y creadoras. Es una masterclass de 3 horas. Yo digo que más que una masterclass vais a salir con un máster de ahí, pero que no se asusten los oyentes porque lo que hago es, bueno, sí es cierto, doy mucha información porque está enfocada para que conozcáis vuestros derechos, tanto los morales como los patrimoniales, que sepáis cómo se pueden proteger y que sepáis luego cómo defenderlos, ¿no? Entonces, bueno, es mucho contenido con muchos ejemplos prácticos para bajarlo a tierra desde un lenguaje muy humano, pues como hemos estado hablando ahora. Supongo que no ha sido necesario usar tecnicismo y creo que me he hecho entender. Entonces, genial. Ya nos dirá la gente. Genial. Y nada, es eso, 3 horas, 1 hora está dedicada a preguntas y respuestas que hayan podido surgir en el directo. Y es muy chulo porque se crea, esta es la 3ª edición y en las anteriores se creaba un clima muy guay en la que los participantes se nutrían, ¿no?, de las dudas del resto de compañeros, ¿no? En los comentarios que tuve en el feedback de la masterclass hubo algún compañero que me decía el único problema que he visto es que luego no nos pudiésemos ir todos a tomar algo, ¿no? Entonces, eso es maravilloso, jolín. Sí, se crea ahí un buen rollo pues muy bonito, ¿no? Y además, bueno, aprovecho para decir que hasta el domingo, que creo que es 21, pues ahí, noviembre. Sí, la tengo un poquito rebajada para que con Early Bird. Exacto, un poquito pues más barata y que vale mucho la pena. Entonces, bueno, si alguien está interesado, que pase por el perfil o si tiene cualquier duda que me pregunte. Claro, yo voy a dejar el link en la descripción del programa y la verdad, como siempre digo, o sea, por mucho que dibujemos bien, si no metemos energía y tiempo a conocer cómo funciona la profesión, y yo creo que dedicar 3 horas a este tema que es tan fundamental y es que es la base, es el pilar de cómo funciona nuestro trabajo y lo que nos va a dar poder y lo que nos va a hacer sentir poderosos luego y profesionales a la hora de funcionar con clientes, ya sea pequeñitos, grandes, medianos, porque como dice Isabel, nunca se sabe a dónde puede llegar el trabajo que hacemos. Entonces, me parece genial que ofrezcas esta masterclass porque además eso es muy, muy intensa, pero muy concretita y es un curso además, ¿sabes? Que ya te lo piensas. Sí, además yo una cosa, porque da igual que acabes de llegar a esta profesión de ilustración o que seas ya un profesional, de lo que estamos hablando aquí son conceptos que si ya conoces a lo mejor tus derechos morales o patrimoniales, necesitas ir pues formándote y revisándolos, ¿no? Y bueno, pues que nunca está de mal adquirir estos conocimientos. Y además que la hago en sábado, así no hay excusa de tener que trabajar o llegar tarde y que bueno, luego además tienen 7 días de acceso a la grabación. Eso te iba a preguntar, que si se quedaba grabada porque yo, por ejemplo, a mí me encantaría asistir y en cuanto pueda lo pienso hacer porque a mí también siempre me viene bien refrescar y aclarar y sobre todo el cómo tú cuentas, más que nada es para cuando me preguntan dudas específicas, ¿no? Porque las bases más generales, pues sí, pero es que luego cuesta tener las cosas claras y mola refrescar. Jolín, Isabel, pues ha sido un gran placer. Siento que nos hemos dejado un montón de cosas y que podríamos seguir aquí hablando 800.000 horas. Ojalá te apetezca volver, ojalá a la gente le apetezca que vuelvas, ya nos diréis. Y que vaya muy bien tu masterclass. Muchas gracias, un placer haber estado este ratito aquí con vosotros y que bueno, que tengáis en cuenta que la ley de propiedad intelectual no muerde y que suma maciez en fuerza, ¿no? Así que nada, un placer y será un placer volverte a acompañar yo. Gracias. Hasta pronto. Qué bonita Isabela, que es para adoptarla. Bueno, pues ya sabéis dónde podéis formaros más sobre estos temas y sin más me despido. Espero que os haya gustado el programa, de verdad espero que Isabel pueda volver, que yo sea un poco más locuaz a la hora de expresarme sobre estos temas que yo no sé qué me pasó con la entrevista con ella, que creo que me puse un poco nerviosa y entonces me enredaba yo conmigo misma. Pero bueno, son cosas del directo. El caso es que es un tema súper importante, además que es muy interesante.
de entender y que espero que este programa os haya motivado a querer saber más para poder ser más y mejores profesionales. Os dejo con mi canción favorita, Bat Salem. ¡Ay, no! ¡Oh, no! Ha dado error. Ay, caca. Bueno, pues os la canto yo. Na 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 na. Estoy desafinando, pero a muerte. Si llueve, será mi culpa. No os preocupéis. Un abrazo muy, muy fuerte, gente. Chao.